Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Diseñando Planes Locales de Desarrollo Profesional Docente, Experiencias Innovadoras de Colaboración Sistema Escolar Universidad, organizado por Líderes Educativos, Centro de Liderazgo para la Mejora Escolar. Agradecemos a todos los asistentes por acompañarnos en esta actividad y saludamos en particular a la directora ejecutiva de Líderes Educativos, señora Carmen Montesinos Sangüesa, el académico y profesor asistente en liderazgo educacional de University College London, señor David Godfrey, al coordinador del área de liderazgo para el desarrollo profesional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPEIP, señor Felipe Coloma Álamos. Estimados académicos, estimados líderes educativos y docentes, señoras y señores. En el contexto del Seminario Internacional Diseñando Planes Locales de Desarrollo Profesional Docente, Experiencias Innovadoras de Colaboración Sistema Escolar Universidad, conoceremos experiencias innovadoras de desarrollo profesional local. Las experiencias que compartiremos se basan en fortalecer la vinculación entre el saber que se genera en las universidades y el que se desarrolla en las comunidades escolares para abordar de manera colaborativa el mejoramiento educativo. En primer término, se dirigirá a todos los presentes la directora ejecutiva de Líderes Educativos, señora Carmen Montesinos Sangüesa. Hola, muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer su participación. Yo sé que todos ustedes son personas muy ocupadas y esperamos que lo que podamos compartir hoy día con ustedes sea en beneficio del trabajo que cada uno realiza con los centros escolares, ya sea porque trabajan ahí o porque los acompañan desde afuera. Primero que nada, quiero darles un saludo del vicerrector académico, quien iba a dar las palabras inaugurales, pero lamentablemente tuvo un problema de fuerza mayor y no va a poder estar presente, así que me pidió que yo improvisara una presentación. Bueno, todo lo que no hemos estado operados aquí sabemos que la improvisación es parte de la pega, así que estamos bien. Como ustedes saben, Líderes Educativos cumplió el 2018 3 años, o sea, hoy día llevamos 4 años de funcionamiento y desde la creación hemos estado muy preocupados de colaborar con las instituciones educativas, con los profesionales que trabajan en los distintos niveles del sistema para generar conocimiento y herramientas que permitan fortalecer el liderazgo como una de las palancas claves para la mejora escolar. El Centro de Liderazgo se financia con fondos públicos, por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos es un bien público que está a disposición de cualquier persona, cualquier educador en Chile. Nuestra página web tiene muchos recursos de los cuales son descargables. Nosotros estamos siempre yendo y estamos invitados a diferentes comunidades escolares, de pro, distintas instituciones donde vamos a compartir nuestros conocimientos porque creemos que ese es nuestro deber en vista que fuimos privilegiados con recursos que nos dio el Ministerio de Educación. El foco de nuestro trabajo ha estado fundamentalmente en generar innovaciones en los procesos formativos. Yo creo que una de las cosas que es más o menos compartida es que muchos profesores, muchos docentes directivos asisten a muchas capacitaciones. Todos han tenido muchas experiencias. De hecho, una de las características de los profesionales de la educación en Chile y particularmente los directivos es que tienen mucho perfeccionamiento. O sea, un porcentaje muy alto tiene, por ejemplo, magíster. No obstante, también sabemos que muchas de estas experiencias no tienen impacto en el aula. O sea, una vez que la persona vuelve al lugar de trabajo, no se nota que participó en estos programas. Por lo tanto, nuestro desafío siempre ha sido en pensar cómo hacemos desarrollo profesional que sí impacte en las capacidades y en las oportunidades que hoy día se le ofrecen a los niños y niñas en los centros escolares.
¿Cómo hacemos formación y desarrollo, cosa que los líderes educativos tengan más herramientas para movilizar los procesos de mejora en sus escuelas? Y hoy día lo que vamos a hacer es compartir experiencias innovadoras, y las vamos a compartir no solamente desde la teoría, sino también las vamos a compartir desde la experiencia concreta de líderes escolares, de comunidades escolares que ya han participado de estos procesos innovadores. El enfoque nosotros tenemos un enfoque sistémico. Yo creo que todos ustedes que están en el sistema escolar saben que hay una limitante importante en los procesos que pueden instalar si es que no tienen un acompañamiento desde el nivel sostenedor. Muchas de las iniciativas que surgen desde la escuela tienen que al final del día ser aprobadas por el sostenedor. Por lo tanto, que el sostenedor tenga una visión de liderazgo que apoye la visión de liderazgo de la escuela es importante, y nosotros hemos estado trabajando tanto en el nivel del sostenedor como en el nivel escuela, como en el nivel entre escuelas, para generar una visión más sistémica de liderazgo educativo. Y por último, quiero señalar que Líder Educativo se crea con un convenio financiado por el Ministerio de Educación en el marco de las grandes reformas estructurales de la educación que se impulsaron, entre ellas, por supuesto, la desmunicipalización. Hoy día nosotros estamos en un proceso de revertir el declive que tuvo la educación pública, porque creemos que las familias necesitan opciones y la educación pública de calidad es una opción. Cuando la educación pública no ofrece lo que las familias esperan, deja de ser una opción. Por lo tanto, fomentar la opción de las familias a elegir la educación para su hijo implica fomentar las oportunidades que como educación pública se ofrecen. Pero reconocemos que en Chile la fortaleza del sistema también es la provisión mixta, es decir, necesitamos privados y públicos preocupados con un sentido compartido de que cada niño, cada niña y cada joven merece recibir la mejor educación posible. Por lo tanto, nuestro trabajo no se aboca solamente al mundo municipal o público, sino también nosotros trabajamos con sostenedores particulares privados. Y hoy día lo que queremos hacer entonces es invitarlos a repensar en qué consiste el desarrollo profesional, por qué esta es una política tan relevante para el Ministerio de Educación y también cómo podemos abordar los desafíos que nos presenta el desarrollo profesional local. ¿Cómo aseguramos que las experiencias de aprendizaje que vamos a generar en nuestras escuelas y en nuestros liceos al final del día redunden en una transformación de lo que nos pasa en las aulas y una transformación de lo que los niños y niñas aprenden y sobre todo en un mejoramiento sostenido de la oferta de educación pública que se da desde los municipios hoy día y eventualmente desde los servicios locales. Así que les agradezco, esperamos tener una conversación fluida. Los expositores van a presentar sus trabajos, pero vamos a ir recogiendo preguntas de ustedes, cosa que al final vamos a terminar con un panel para ir analizando con mayor profundidad aquellas preguntas que les queden a ustedes dando vuelta y también recibiendo sus opiniones. Muchas gracias y que tengan una muy buena mañana. Agradecemos las palabras de la directora ejecutiva de Líderes Educativos, señora Carmen Montesinos Sangüesa. Para comenzar con las presentaciones de la jornada, invitamos al escenario a Felipe Coloma Álamos, coordinador de liderazgo para el desarrollo profesional del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica, CPEIP. El título de su exposición es Desarrollo Profesional Local, Implicancias y Desafíos para los Líderes Escolares. Quienes deseen realizar consultas podrán apuntarlas en la hoja especial que el equipo organizador dispuso para este fin en la carpeta entregada. Estas serán recogidas durante el transcurso del seminario para ser compartidas con el público asistente durante el conversatorio que cerrará esta actividad. Recibimos entonces al señor Felipe Coloma.
Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Disculpe, voy a hacer una breve intervención, pero cuando hablo se me seca la boca muchísimo. Entonces voy a tener que servir un poquito de agua. Pido un minuto de paciencia. Ahora sí. Bueno, vuelvo a agradecer, tal como lo adelantó Carmen, la presencia de cada uno de ustedes. Me consta de primera línea durante estos últimos meses tener la posibilidad de visitar distintos sostenedores, distintas escuelas, y el nivel de trabajo que tiene cada uno de ustedes es realmente elevado. Entonces, el saber que han organizado todas las escuelas para poder estar acá, no puedo dejar hacer otra cosa que agradecerlo y esperar sinceramente que la presentación que quiero compartir el día de hoy valga la pena de haber dejado sus escuelas durante esta jornada. Así que, en primer lugar, agradecerlo muy sinceramente. Tal como me presentaron, mi nombre es Felipe Coloma, soy el coordinador del área de liderazgo para el desarrollo profesional de CPIP. Ese largo nombre, ¿cierto?, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, y he tenido la posibilidad, sobre todo durante este último año, de poder conocer bastante de cerca el trabajo que ha llevado a cabo líderes educativos, y también por eso que encantado acepté esta invitación. Me consta la calidad del trabajo que están llevando a cabo, también cómo han podido vincularse cada vez más con las escuelas y con los establecimientos del territorio. Entonces, nada, obviamente el poder compartir aquí para mí es un gusto, y me siento además muy cómodo estar rodeado de gente de líderes educativos. La presentación, tal como se ve el nombre, es Desarrollo Profesional Local, Implicancias y Desafíos para los Líderes Escolares. Quiero partir muy brevemente recordando que la Ley 20.903, disculpen, pero yo uso cronómetro para las presentaciones porque soy un tanto obsesivo con la hora. La Ley 20.903 tiene una parte que es bien interesante, y es que determina no solo que los docentes tienen derecho a un acompañamiento, a una capacitación gratuita y pertinente, sino que además establece ciertos mecanismos específicos para que este desarrollo sea situado, o el desarrollo profesional local. Hay una visión que es interesante, y esto ustedes lo saben muy bien, pero durante mucho tiempo, cuando a las escuelas se les preguntaba por actividades de desarrollo profesional, hacían referencias a aquellas actividades que ocurrían fuera de sus escuelas, que puede ser la visita de alguna universidad, la contratación de alguna ATE, el asistir a alguna conferencia, el asistir a alguna jornada. Pero no ocurría lo mismo con las actividades profesionales que había al interior del propio establecimiento. Y lo que era interesante es que al revisar lo que nos iba mostrando la evidencia es que las acciones de desarrollo profesional más significativas son precisamente las que ocurren al interior de la escuela, y sobre todo lideradas por pares expertos. Entonces también la ley recoge esto y dice, bueno, ¿cómo de alguna forma podemos acompañar este desarrollo profesional local? E instaura al menos dos grandes, digamos, herramientas o puntos en la ley. El primero es la inducción al ejercicio profesional docente, conocido como el programa de acompañamiento a docentes principiantes, que es básicamente que un docente que se desempeña en una escuela que recibe subvención del Estado y que está en su primer o segundo año de ejercicio, tiene el derecho a pedirle al Estado de Chile que le asigne un mentor que lo acompañe durante 10 meses en ese ejercicio profesional. Es importante destacar que para que pueda recibir este acompañamiento puede tener un máximo de 38 horas de contrato, tema que ustedes me imagino que conocen porque eso ha generado algunas dificultades, pero es por la misma lógica de que tanto el mentor como el docente principiante reciben un pago por participar de la mentoría. Y puesto que la mentoría son 6 horas semanales, obviamente si la sumamos al 38, sumaría las 44, que es la jornada máxima. Y entonces también eso, yo siempre me gusta despejar esto porque es una pregunta que recibimos con bastante frecuencia. Esa es la razón por la cual el tope hoy día son las 38 horas. El día de hoy no me voy a expresar mucho más allá de este programa, pero sí quería mencionarlo porque es una tremenda oportunidad y ojalá que cada vez podamos recibir más y más postulaciones para participar en él. El segundo punto, que es donde yo quiero centrar hoy día la presentación, tiene que ver con los planes locales de formación para el desarrollo profesional.
Esto ustedes sin duda, todos los que trabajan en escuelas lo conocen muy bien, pero hoy día dentro del PME se adjunta un nuevo documento, que es el Plan Local de Formación. Puede ser que a alguno de ustedes no les suene tanto, porque en la plataforma no necesariamente viene con ese nombre, sino que se conoce como el Programa de Desarrollo Profesional. Entonces, también aclarar ese punto, que también lo han levantado en distintas ocasiones, pero es interesante porque precisamente lo que busca el Plan Local de Formación, y después podemos revisar lo que dice la ley, es cómo los líderes de una escuela, la responsabilidad específicamente es del director, pero quienes debiesen construir el plan local, recuerde que son el equipo directivo con apoyo de los docentes expertos. Entonces, ¿cómo ese equipo directivo con ese apoyo van a planificar y van a orientar el desarrollo profesional docente, pero esta vez sí al interior de su propio establecimiento o de su territorio? Y esto es un cambio muy relevante porque además al ser parte del PME, obviamente pueden utilizar distintas fuentes de recursos. Por un lado está la ley CEP, que es la que comúnmente más se utiliza, pero un sostenedor, por ejemplo, que se organiza bien, podría perfectamente utilizar recursos FAEP también para estas acciones. Lo voy a decir más adelante, pero también recuerden que a partir de este año el uso de las horas no lectivas aumentó un 35%. Y si alguno de ustedes se desempeña en una escuela básica que tiene una concentración de prioritarios del 80% o más, es un 40% de horas no lectivas. Y dentro de ese 40%, recuerden que hay un tiempo que se espera que sea también el 40% del 40 o del 35% destinadas a horas de desarrollo profesional o de aprendizaje entre pares. Entonces, de alguna forma, esta visión que tiene la Ley 20.903 de cómo podemos promover el aprendizaje entre pares, el aprendizaje colaborativo, pero sobre todo el aprendizaje situado, se tiene que hacer carne a través de los planes locales de formación. Este es un breve esquema que muestra de alguna forma de cómo se va avanzando, cómo la ley, digamos, se va separando en distintos puntos hasta llegar al plan local. Nuevamente sé que esto lo conocen muy bien, solo lo quiero mencionar rápidamente. Por un lado está el sistema de reconocimiento, ¿cierto? Que es el tramo en el que son encasillados, que ustedes saben que es la suma del portafolio más la prueba de conocimientos y pedagógicos específicos, pero también la ley contempla, que es probablemente lo más relevante, el sistema de apoyo para avanzar también en la carrera, que obviamente tiene ese nombre, pero el objetivo es qué es lo que debiese saber un docente para impactar de forma significativa en el aprendizaje de los estudiantes, no tiene otro fin. Y eso que es conocido como el proceso de acompañamiento local, profesional local, se divide en la ley en estos dos grandes puntos, en el plan local de formación y en el programa de acompañamiento a docentes principiantes. Ahora, una pregunta que es muy interesante. La ley la lleva en el nombre, es el desarrollo profesional docente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué impacto tiene una ley destinada, digamos, a docentes comúnmente entendido como docentes de aula en el trabajo de los equipos directivos o de los líderes escolares? Y evidentemente que los impacta y mucho. En primer lugar, es porque tal como tiene el nombre la ley, y también, les comento, pero el área que yo coordino se llama Desarrollo Profesional Docente. CPIP siempre ha tenido trabajo en liderazgo, pero el nombre del área se cambió después de la ley, porque entendemos que el objetivo número 1 de un líder escolar va a ser precisamente el desarrollo profesional de aquella gente que trabaja al interior del establecimiento. Entonces, la verdad es que la ley, si bien no hace muchas menciones explícitas al liderazgo escolar, lo cierto es que le plantea una nueva meta o una meta muy clara a ese director, ese equipo directivo. Su principal función es el desarrollo profesional de sus docentes. Y por ende, también nosotros entendemos que esto va a implicar un desarrollo de nuevas competencias en nuestros equipos directivos para poder cumplir con esta labor. Y lo hemos tratado de simplificar con una pregunta muy concreta, y es, ¿qué necesitan aprender prioritariamente las y los estudiantes de esta escuela? Y por ende, ¿en qué deben ser formados y acompañados sus docentes? Yo les comenté anteriormente el plan local, que es lo que hoy día yo quiero centrar esta presentación, y esta debe ser siempre la pregunta guía cuando ustedes se enfrenten a ese instrumento. Evidentemente, y la ley lo menciona, el desarrollo profesional docente debe promover también el avance de los docentes en la carrera. Desde ese punto de vista, es muy importante hoy día que un líder escolar tenga pleno conocimiento de qué es y cómo funciona la evaluación docente, de cuáles son cada uno de los indicadores que éste considera
para poder apoyar a sus docentes en un mejor logro de estos. Pero lo que realmente está a la base, más que la progresión, es que nosotros sabemos que hoy día los indicadores que están considerados en la evaluación, algunos obviamente más que otros, están pensando en que son hoy día las palancas que la investigación nos ha demostrado que más impactan el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, nuevo desafío para los líderes escolares al momento de diseñar el plan de formación. Por supuesto que tienen que recoger las voces de toda la comunidad, pero esa debiese ser siempre la pregunta guía. Entonces, ¿qué desafíos impone el proceso de acompañamiento local a los líderes escolares? Y aquí por líderes escolares, insisto, son directivos, sí, son docentes expertos también, y como bien indicaba también Carmen, sin duda, son sostenedores y autoridades ministeriales. O sea, todos aquellos que tienen la capacidad, digamos, siguiendo el Leadwood, de influir sobre un otro, de marcar cierta visión y cierta misión. Y esto va a tener, obviamente, algunos desafíos bien relevantes. El primero, por ejemplo, yo hoy día voy a destacar dos, hay muchos más, pero son los que quiero centrar en la presentación del día de hoy. El primero es promover el aprendizaje profesional al interior de sus establecimientos, creando oportunidades de desarrollo que respondan a los desafíos específicos de sus docentes. También al revisar las acciones de desarrollo profesional, creo que Talis además nos entregó buenos elementos en su último informe. Lo cierto es que cuando se hace mención de qué actividades de desarrollo profesional participan nuestros docentes, todavía la lógica es mencionar a aquellas que ocurren afuera, insisto, como bien podría ser esta jornada, pero además ocurre bastante que los periodos de capacitación son capacitaciones más bien generales, que no necesariamente van a responder a los desafíos específicos de cada uno de los docentes. Y si hemos dicho que el proceso de acompañamiento local, entre otras razones, tiene que ver con un desarrollo profesional a propósito de la evaluación o de la carrera docente, es evidente que esos aprendizajes debiesen ser significativos para las necesidades específicas de cada uno de los docentes. Entonces, ese obviamente es un primer y gran desafío de los directivos. Pero esto lleva al menos dos implicancias. El primero, que es conocer en detalle las fortalezas y las áreas de mejora de sus docentes, instaurando procesos efectivos de retroalimentación pedagógica y evaluación de las necesidades de sus docentes. Nuevamente, solamente como un dato. Lamentablemente, un número muy significativo de equipos de directores y docentes, cuando, por ejemplo, abren el informe de evaluación docente, se ve el tramo, pero ese informe muchas veces ni siquiera es descargado. Nosotros tenemos un seguimiento porque tenemos las plataformas. Entonces nos consta que todavía toda la información específica de dónde están las mayores fortalezas o debilidades de los docentes en general no son analizados, por ejemplo, por equipos directivos o en consejos docentes. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque si hemos apostado por el desarrollo profesional local, por ejemplo, ese director debería tener muy claro quiénes son sus docentes expertos y en qué áreas son más expertos, porque lo lógico es que sean esos docentes, obviamente ahí voy a mostrar cuál es el rol que tienen los directivos, los que puedan tirar, digamos, al resto de los docentes hacia arriba, más que recurrir a instancias, digamos, desde afuera o a terceros. Un ejemplo muy concreto, una escuela en Colina que nosotros hemos estado en diálogo, lo que hizo el director en ese caso, vio quién eran sus docentes que tenían mayores niveles de habilidades, revisó cada uno de sus contratos y a alguno de esos docentes le hizo un adendum en el propio contrato. Dijo, en realidad, durante el periodo de las vacaciones de este año quiero que el experto en retroalimentación pedagógica, profesor, sea usted. Y quiero que sea usted el que lidere la capacitación hacia el resto de sus docentes. ¿En qué momento? Hoy día es relativamente más fácil, insisto, por el aumento de las horas no lectivas. Es una actividad muy concreta de por qué es importante que hoy día los equipos directivos tengan pleno conocimiento de estos elementos. En segundo lugar, obviamente, es promover el avance de los docentes en la carrera, conociendo y haciendo buen uso de los insumos que entrega nuevamente, como les digo, entre otros la evaluación. Hay muchos más materiales que esto. Un segundo gran desafío es promover el aprendizaje colaborativo entre pares, creando las condiciones para asegurar que esto ocurra. Ocurra. Y aquí yo creo que hay que obviamente sincerar una conversación que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad nos gusta hacerlo. Sabemos, y la evidencia nos lo ha ratificado una y otra vez, que el trabajo colaborativo entre docentes al interior de los establecimientos es una de las grandes palancas de mejora escolar. En eso yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo. Ahora,
¿Qué hay que hacer para que esto ocurra? Es distinto. Y en eso tienen que aprender tanto las escuelas, tanto los sostenedores, como el propio Ministerio de Educación. Y yo más adelante les voy a mostrar algunas de las cosas que estamos haciendo porque tenemos muy claro que este es un desafío grande, pero que por supuesto en ningún caso pasa por una receta o por aplicar un programa igual para todos. Esto es algo en lo que vamos a tener que aprender y que nos va a tardar muchos años. Lo que sí sabemos, para que eso se dé, es un par de condiciones. Primero, efectivamente hay que favorecer una cultura de confianza y colaboración. Ustedes, nuevamente, equipos directivos, lo saben muy bien, pero también por la tradición que ha habido, no es, o digamos, es bastante común todavía que muchos docentes o incluso directivos no estén muy abiertos o dispuestos a compartir sus prácticas o abrir sus aulas, ¿no? La grabación de clase o club de video o comunidad de aprendizaje profesional. Todas esas son prácticas que sabemos que funcionan muy bien, pero mientras no haya una cultura de confianza y de colaboración, lo cierto es que va a ser una solicitud del equipo directivo que no va a llegar a puerto. Tienen que haber condiciones previas para que esto se genere. Y ahí ustedes, líderes escolares, son los llamados a generar esas condiciones. Hay alguien que tiene que administrar la escuela para que esto ocurra. No ocurre de forma espontánea, ocurre lentamente y no ocurre, obviamente, con todos al mismo tiempo. Algunos van a enganchar rápidamente y hay otros que solo cuando vean que funciona después de 1, 2 o 3 años van a querer sumarse. Pero esto sin duda es un desafío para los equipos directivos. Y segundo es implementar también entonces las metodologías de aprendizaje colaborativo. Yo también les quiero mostrar más adelante cuál es el material que desde el CPIP hemos ido elaborando en esto. También me consta que líderes educativos también han ido trabajando material, que de hecho algunos de esos lo hemos ido subiendo a la página. Pero también esto es fundamental. Si creemos entonces que una de las claves es el trabajo colaborativo, necesitamos implementar aquellas metodologías que han demostrado ser más efectivas para el trabajo colaborativo. Y también obviamente es muy importante, y aquí esto sobre todo los directores de escuela, que tengan un profundo conocimiento de la normativa, por ejemplo, del uso de las horas no lectivas. A propósito de una reforma que ya se dio hace varios años, la mayoría de los establecimientos tiene resguardados esos 90 minutos o 120 minutos en algunos casos, que tiene distintos nombres, que desarrollo profesional, consejo de profesores, le ponen distintos nombres y por alguna razón que yo desconozco, suele ser los días miércoles en la tarde. Por algo que francamente no entiendo por qué es así, pero se da. Bueno, eso obviamente costó muchos años que se instalara. Hoy día el potencial de las horas no lectivas es aún mayor, porque son muchas más horas que si el director tiene claridad cómo se administran y qué puede hacer en ellas, puede dar pie a generar, por ejemplo, estas comunidades profesionales, las comunidades de aprendizaje profesional. Nuevamente, nosotros también queremos hacer un aporte en esa temática y les vamos a mostrar las herramientas que hemos ido ingresando. Estoy revisando el tiempo, mi celular se me bloquea cada 2 minutos. Ahora, sabiendo que esos son grandes desafíos para los equipos directivos, sabiendo que son desafíos, no es que sean nuevos, estos siempre han sido desafíos muy grandes para los equipos directivos, pero hoy día también las condiciones y la normativa ha cambiado, de tal forma que hoy día es más viable llevarlas a cabo. Nosotros también como CPIP, como Ministerio de Educación, hemos dicho, bueno, ¿cuál va a ser también nuestro rol en poder facilitar que esto ocurra? Y es también lo que les quiero comentar a continuación. Nosotros hemos hecho 3 grandes acciones que se las voy a ir detallando el día de hoy. El primero es elaborar y difundir herramientas y orientaciones para la elaboración de los planes locales de formación. Aquí, muy brevemente, si me puede levantar la mano, ¿alguien ha descargado aquí, por ejemplo, las orientaciones para el plan local de formación que está en la página del CPIP? ¿Ya? Ayer pregunté, habían aproximadamente 55.000 descargas. No sé si es un buen número o mal. A mí me suena muy bien, pero tenemos 220.000 docentes, así que todavía nos falta. Pero bien, veo al menos que ya están fluyendo esta orientación. Ahí les vamos a explicar cómo se construyen y hacia dónde queremos avanzar con ella. El segundo punto es recopilar y sistematizar buenas prácticas de desarrollo profesional local. Y aquí nuevamente, a propósito de la construcción de confianza y de colaboración, insisto, este es un tema que sabemos que es importante, pero no tenemos todavía claridad de cómo se lleva a cabo. Y no solo las escuelas van a tener que ir avanzando en el desarrollo de buenas metodologías de desarrollo profesional, también el Ministerio de Educación. Y nosotros también hoy día estamos embarcados en recopilar buenas prácticas, ya les voy a comentar, pero también estamos muy enfocados en tener nuestros propios programas pilotos que nos permita ir aprendiendo de cómo se hace entonces una buena metodología de desarrollo profesional local. Y en tercer lugar,
que también lo voy a mostrar a continuación, tiene que ver con cómo nosotros podemos fomentar competencias en los líderes escolares para que sean capaces entonces de liderar el desarrollo profesional. El punto 1, que son las orientaciones y las herramientas, y el punto 2, que está pensado en recuperar buenas prácticas, todavía están al nivel del conocimiento. Pero sabemos perfectamente que tenemos que avanzar hacia instalar competencias, que es el punto 3. Y eso también les quiero contar en qué estamos embarcados el día de hoy. No importa la presentación, afortunadamente me lo sé de memoria todo lo que voy a decir hoy día, así que no se preocupen. Aprendizaje significativo, no memorización. Es un tema que realmente nos importa, así que no hay problema. Vamos con las orientaciones y las herramientas en primer lugar. Nosotros ya desde el año pasado, desde el CPIP, a propósito de la exigencia de la elaboración de los planes locales de formación, comenzamos un estrecho diálogo con distintos sostenedores y distintas escuelas. Nuevamente la mayoría estaba muy de acuerdo con la orientación general. Recuerden que el plan local en la ley indica dos grandes focos: trabajo colaborativo y retroalimentación en las prácticas pedagógicas. Cuando nosotros entramos en diálogo, la mayoría estaba muy de acuerdo que esos eran muy buenos focos para orientar el desarrollo profesional. Pero también nos decían, pero ojo, que la verdad es que no necesariamente tenemos claridad de cómo esto se debiera hacer o cómo esto, por ejemplo, dialoga con la normativa vigente. Y por lo mismo, insisto, desde el año pasado y hasta el día de hoy, nosotros casi mensualmente publicamos una nueva orientación o una nueva herramienta. ¿Qué es lo que se hace? Primero, elaboramos un documento que tiene portada azul, ¿cierto? Y 16 hojas, que son las orientaciones del plan local de formación. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se construye? ¿Cómo dialoga con el PME? ¿Cómo dialoga con el PI? ¿Cómo se puede financiar? ¿Qué recursos que se pueden utilizar para su elaboración? Etcétera. Es un documento básicamente para que todas las escuelas puedan decir, ok, esto es el plan local, esto es lo que la normativa me exige y estos son los recursos o las herramientas a las cuales yo puedo echar mano. Pero como la ley dice también que tiene dos grandes focos, que es retroalimentación pedagógica y trabajo colaborativo, dijimos, bueno, necesitamos también crear dos nuevas orientaciones generales que vamos a entender como retroalimentación de las prácticas pedagógicas y que vamos a entender como trabajo colaborativo. Esto puede sonar de perogrullo, pero es fundamental. Si ustedes, por ejemplo, ven los resultados del módulo 3 de la evaluación docente, ¿cierto? Ese módulo que es trabajo colaborativo y que solo se considera si mejora los resultados, hay un número muy grande de docentes que relata como trabajo colaborativo algo que no necesariamente se considera trabajo colaborativo. Es cierto que pueden haber corregido pruebas juntos en algún momento. Es cierto que en algún momento planificaron alguna clase en conjunto, que eso ya es más colaborativo, pero no cumple necesariamente con todas las definiciones o todos los conceptos de lo que entendemos realmente como trabajo colaborativo. Pero que para que podamos estar en el mismo idioma, obviamente el error nuestro como CPIP es, bueno, creemos una orientación muy clara de qué vamos a entender por trabajo colaborativo. Y lo mismo hicimos con retroalimentación de las prácticas pedagógicas, porque ahí también es muy interesante. ¿Se va a entender como retroalimentación a los docentes o retroalimentación del docente al estudiante, que es el paso siguiente? Nosotros por ahora estamos pensando en cómo instauramos un sistema de retroalimentación a las prácticas de los docentes, pero tenemos muy claro que el verdadero impacto va a ser cuando ese docente tenga muy claro cómo él puede retroalimentar la labor de sus propios estudiantes para el aprendizaje. Entonces, tenemos una orientación general, tenemos dos orientaciones específicas, retroalimentación y trabajo colaborativo, pero además dijimos, bueno, si vamos a hablar de trabajo colaborativo, por ejemplo, ¿cuáles son las metodologías que están más demostradas a nivel internacional? Es el librito de portada azul y estas son las dos generales. Pero si pueden ver, por ejemplo, además, si ustedes entran hoy día a la página, dentro de trabajo colaborativo van a encontrar 3 o 4 herramientas. Entonces, por ejemplo, comunidades de aprendizaje profesional, muy promovidas en general. ¿Qué son? ¿Cómo se construyen? ¿Qué nos ha dicho la evidencia que es lo que funciona mejor? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia que deberían ser cosas que deberíamos tratar de evitar hacer? ¿Qué cosas podemos esperar siendo realistas? ¿Cuánto tiempo puede demorar una comunidad en estar consolidada? Todos esos elementos están en estos documentos que están publicados de forma permanente en la página del CPIP. Tenemos muy claro que esto todavía está al nivel de información y de conocimiento. Pero también tenemos muy claro que al ser esto algo relativamente nuevo, tenemos que cumplir esta etapa. Como ministerios debemos informar y tenemos que avanzar también en el desarrollo de competencias, pero este primer paso es muy relevante.
Bueno, ahí está el ejemplo de una herramienta específica. Yo encantado, obviamente, que después se difunda la presentación porque todos estos links hacen ingreso al documento. Ahora, yo también los invito, si quieren ahora, en este momento, no me ofendería en lo absoluto, si entran a cpip.cl y hacen clic en formación local, háganlo ahora. Yo me siento realizado si lo hacen y además, yo después voy a revisar las estadísticas y voy a ver qué impacto tuvo esto en las visitas a la página del CPIP. La última presentación aumentó como 2.000 visitas, así que ha sido efectivo. Espero que hoy día sea así. Segundo, recopilar y sistematizar buenas prácticas de desarrollo profesional. Como yo les decía anteriormente, esto es un desafío no solo a nivel de escuela, también es un desafío a nivel territorial, por ejemplo a nivel de sostenedores, y también es un desafío para el propio ministerio. Nosotros estamos haciendo un trabajo que esto es liderado por la Unidad de Desarrollo de Territorio del CPIP. Ustedes saben que hoy día el CPIP tiene en cada una de las provincias, en casi todas, un secretario técnico, ¿ya? Y esos secretarios técnicos hoy día están recopilando buenas prácticas que se están llevando a cabo en distintas escuelas o sobre todo en sostenedores. Y nosotros también le hemos pedido que nos ayuden y que dentro del levantamiento que están haciendo nos informen también cuáles son las mejores prácticas que han visto de desarrollo profesional docente, porque ellos recogen buenas prácticas de distintos temas, pero uno de ellos podría ser el desarrollo profesional docente. Y nuevamente, no solo a nivel de escuela, también a nivel de sostenedor. Aquí usted lo sabe muy bien, pero el sostenedor es también el que genera o dificulta los procesos de desarrollo. Entonces tenemos que involucrarlo de forma muy activa. Esta recopilación es para poder nosotros, después cuando hacemos jornada o cuando vamos a distintos encuentros, decirles, si estamos en la región o en la provincial de Valparaíso, decir, miren, en esta provincial en concreto están las siguientes buenas prácticas. Esto es lo que han hecho colegas tal cual como ustedes y así lo hicieron. Adicionalmente, estamos implementando un par de programas piloto que nosotros ya desde el Ministerio estamos generando instancias de trabajo colaborativo. Una va a ser a propósito de grabación de clases y luego trabajo colaborativo en la revisión de esto. Y hay otra vinculada a un programa que se llama, obviamente ahora sí me falló la memoria, no importa, pero que está vinculado a Mentes Transformadoras, disculpen, que tiene que ver en cómo podemos formar a docentes líderes en ciencias y que luego esos docentes sean líderes de pequeñas comunidades de aprendizaje profesional en sus escuelas. Por supuesto que esto es todavía una apuesta. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos como ministerio que también nosotros tenemos que sistematizar qué vamos a aprender de esa experiencia, qué funcionó, qué no funcionó, qué hay que perfeccionar. Y esos resultados además nos permiten a nosotros retroalimentar, por ejemplo, estos mismos documentos. Porque nosotros tenemos que estar muy abiertos a decir, ¿sabe qué? Algo que nosotros recogimos de la evidencia comparada, al ver las experiencias nacionales esto no calza tanto. Quizá hay que cambiar la orientación o quizá hay que cambiar la herramienta. Porque en realidad nosotros hemos dicho que lo más importante aquí es, no sé, los recursos. Y parece que en Chile no, parece que aquí lo más importante es el tiempo. Entonces también nosotros tenemos que aprender para perfeccionar nuestros propios procesos de desarrollo profesional. Nuevamente tengo que chequear el tiempo. ¿Cuánto llevo? Perfecto, me quedan 4 minutos. Y finalmente está, insisto, el punto número 1 y el punto número 2 todavía estamos a nivel de información, pero tenemos un desafío que es más a largo plazo, que es decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con nuestros equipos directivos para favorecer el desarrollo de competencias que les permitan liderar estas acciones? Aquí un pie de nota. Jamás creeríamos que es en el Ministerio de Educación donde reside el conocimiento de qué competencias hay que tener. Sería un error garrafal. Normalmente el conocimiento y la experiencia está distribuido en sus propias escuelas. Pero sí es, obviamente, labor nuestra el recopilar esas buenas prácticas y poder generar jornadas o cursos para poder masificarlos. ¿Ya? ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque sería bien curioso hablar de desarrollo profesional local y que luego el Ministerio de Educación diga esto se hace así, como si fuese igual para toda la escuela. Es evidente que si estamos hablando de local va a ser distinto, pero insisto, sí tenemos que recuperar lo que sí hemos visto que al menos funciona mejor y poder hacerlo. Para esto estamos hoy día embarcados en 2 iniciativas. La primera, que ha sido tremendamente interesante, es que hemos iniciado un trabajo colaborativo con la Dirección General de Educación. Entonces estamos trabajando hoy día con la Unidad de Apoyo a la Mejora, porque también sabemos nosotros que especialmente en la escuela insuficiente, continuamente están las visitas de los supervisores. Y también queremos que los supervisores de la DEC también tengan mucho conocimiento de esto, qué son los planes locales de formación, qué requisitos requieren,
cuáles son los recursos más necesarios, cómo pueden ellos apoyar a los equipos directivos en la implementación de esto. Entonces estamos en un trabajo doble. Por un lado, vamos a trabajar con los supervisores de la DEG en poder explicar qué es lo que se entiende y cuáles son las claves del desarrollo profesional local. Pero al mismo tiempo, también en alianza con la DEG, ya estamos haciendo en algunas provinciales talleres con los equipos directivos, mostrándoles las herramientas, recopilando buenas experiencias de qué es lo que han hecho ellos, mostrando qué es lo que hemos ido aprendiendo y sobre todo recogiendo nuevamente el feedback de qué es lo que ven ellos en sus escuelas respecto a lo que les estamos presentando y así también vamos perfeccionando. Este año vamos a estar, me puedo equivocar, no sé si en 3 o en 4 regiones y obviamente la idea es que ya el próximo año poder estar en todas las regiones. Este es un trabajo muy de la mano, insisto, de las provinciales de educación, porque también entendemos que ahí el rol de ellos como líderes intermedios es fundamental y el rol que pueden también los supervisores en esto también es muy relevante. Y el segundo punto, que es lo que uno conoce un poquito como más clásico, ¿cierto?, del CPIP, es que estamos construyendo, con lo que hemos ido aprendiendo, cursos de desarrollo profesional local para equipos directivos. Entonces, nuestra idea es que ya para el próximo año podamos implementar los primeros pilotos de cursos, ahí la duración variará, probablemente sean 150, 200 horas, para equipos directivos de cómo fomentar entonces el aprendizaje profesional al interior de su establecimiento. Insisto, esto es un poquito más a largo plazo porque antes de hacer los cursos quisimos ver qué es lo que estaba funcionando y qué es lo que no estaba funcionando. Y ahora que ya tenemos algo más de evidencia recopilada, estamos obviamente avanzando hacia la construcción de estos cursos. Aquí, evidentemente, el rol de las universidades, de los centros de liderazgo es muy relevante. Ustedes saben bien que normalmente quien ejecuta los cursos son universidades. El Ministerio de Educación es quien los administra y quien los compra, pero quien los ejecuta son ellos. Entonces también aquí hay una labor de coordinarnos muy bien con las instituciones de educación superior, las fundaciones sin fines de lucro, para que ellos también tengan las competencias de a futuro salir y ofrecer estos cursos. Bueno, eso era lo que quería presentar el día de hoy. Me demoré 28 minutos, fui muy fiel al tiempo. Así que nada, de verdad un gusto y estaré muy atento a todas las preguntas y las dudas que puedan surgir más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Felipe Coloma, de CPEIP. Les recordamos que pueden apuntar sus consultas y estas serán recogidas por nuestro equipo organizador. A continuación, la directora ejecutiva de Líderes Educativos, Carmen Montesinos Sangüesa, nos brindará la presentación Características de modelos de desarrollo profesional docente efectivos. Con nosotros, Carmen Montesinos. Buenos días nuevamente. Yo voy a profundizar en lo que nos planteó Felipe porque estamos muy bien sintonizados. Yo quiero abordar un poco más teóricamente qué significa hacer desarrollo profesional docente. Tenemos las herramientas, tenemos el sentido, pero exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo profesional docente. Primero hay que tener una visión clara de aprendizaje. Hay un autor que nos dice que si no sabemos lo que es el aprendizaje, tenemos tantas posibilidades de apoyarlo como de entorpecerlo. Por lo tanto, hay que partir desde el diseño pensando qué vamos a entender por aprendizaje docente. Y una propuesta que sale desde las teorías socioculturales, la idea que el aprendizaje docente implica desarrollar nuevas herramientas para reconocer, interpretar y actuar en respuesta a demandas que uno reconoce en el trabajo. Esto es bien importante porque, por ejemplo, hoy día nosotros tenemos mucha inclusión en niños con necesidades educativas especiales. Yo puedo pensar y reconocer que la demanda de tener niños con necesidades educativas especiales en mi escuela implica tener una profesora PIE a la que le puedo referir el alumno. Y eso es lo que reconozco que es mi pega como profesora frente a este niño. Pero el aprendizaje profesional docente nos puede decir que hay otra forma de entender la demanda. Y la demanda no es qué hago para que la PIE vea al niño, sino que qué herramientas desarrollo yo para atender a ese niño. Por lo tanto, aprendizaje tiene que ver con un repensar a qué estoy interpelada a hacer y actuar en mi trabajo.
Ese es lo que nos plantea la teoría sociocultural. Cómo reconocemos el trabajo de una manera distinta. Y eso nos permite entonces refinar nuestra comprensión del trabajo y también orientar nuestras acciones de una manera distinta. Pero quizás lo más importante del aprendizaje es la construcción de sentido, el para qué y el por qué. ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué en vez de mandar al niño o a la niña a la unidad de integración, por qué me voy a hacer yo cargo de ese niño? ¿Por qué voy a trabajar yo con ese niño? Entonces, cuando pensamos en desarrollo docente, tenemos que pensar no solamente en instrumentos, herramientas, formas de trabajo, sino también el por qué y el para qué, y qué demandas o qué trabajos nuevos vamos a tener que hacer. Ya nos dijo Felipe, el aprendizaje o el conocimiento que se requiere para trabajar en una escuela está situado y distribuido. ¿Qué significa esto? Es decir, que se construyen interacciones con otros. Por eso la idea del trabajo colaborativo. Yo aprendo interactuando, conversando, actuando con otros de una manera coordinada. Cuando hablamos de distribución, significa que la enseñanza y el aprendizaje requiere coordinación, interacción entre estudiantes y profesores. Yo como profesora hago ciertas cosas, hoy día como expositora hago ciertas cosas y ustedes hacen otras. Y en esta coordinación de lo que yo hago con lo que ustedes hacen es que podemos avanzar en nuestro trabajo compartido, que es hoy día aprender nuevas formas de pensar sobre el desarrollo docente. También se requiere coordinación y acción compartida entre los docentes. Y al final del día yo creo que la propuesta que está a la base de la idea de generar estos planes locales es lo que nos plantea Little, que dice: la enseñanza de cada profesor es un problema de todos y el éxito de cada profesor es responsabilidad de todos. O sea, para que a la escuela le vaya bien, para que a nuestros niños le vaya bien, necesitamos todos hacernos responsables del trabajo de todos. Yo no soy mejor profesor que el compañero al lado, solamente soy mejor en la medida que mi compañera al lado también es buena profesora. La limitante del progreso está en la persona que tiene menos capacidades. Para que todos mejoremos y todos tengamos capacidades, tenemos que hacernos todos responsables del aprendizaje mutuo. Cuando pensamos en desarrollo profesional docente, yo quiero desafiar a pensar más allá de la adquisición de ciertas habilidades o de los profesores. Primero que nada, hay que tener una visión muy clara que nos inspire a pensar que nuestra escuela puede y debe mejorar. Si no tenemos esta idea y esta convicción de que podemos hacerlo mejor, el aprendizaje no tiene sentido. ¿Para qué voy a hacer algo distinto si no creo que lo que yo haga distinto va a producir resultados distintos? El aprendizaje tiene una dimensión individual, pero también es colectivo, también tiene un sentido de cómo compartimos a un grupo de estudiantes y juntos vamos avanzando para que ese estudiante mejore. Todos sabemos que en muchas escuelas los estudiantes saben que con tal profesor es difícil, el otro profesor es más exigente, el otro profesor es menos exigente. Cuando cada profesor pone distintos estándares de calidad, los estudiantes no aprenden a trabajar en un nivel óptimo, sino que se van ajustando a los desafíos que le va presentando distintos profesores. Pero también tiene una dimensión organizacional, como nos decía Felipe. Si queremos que los profesores trabajen de manera colaborativa, hay que mirar organizacionalmente cómo organizamos el tiempo docente, cómo creamos espacios para la interacción y la colaboración. Por lo tanto, yo no puedo pensar en desarrollo profesional docente solamente como contratar una ATE o poner a los profesores a conversar acerca de cómo enseñar matemáticas, sino también pienso organizacionalmente qué significa hacer otro tipo de trabajo con nuestros estudiantes. Y al final del día, un buen programa de desarrollo profesional docente lo que nos permite es desarrollar una nueva comprensión de qué significa ser profesor, una nueva comprensión del contexto en el cual trabajamos. Por lo tanto, el desarrollo docente no se limita solamente a tener herramientas y estrategias y nuevos contenidos, sino que significa mirar la organización escolar y transformarnos en una organización que aprende. Para que los niños aprendan, tienen que aprender sus profesores, y para que los profesores aprendan, tiene que aprender la organización. O sea, tenemos que mirar
mucho más holísticamente lo que vamos a hacer cuando generamos estos planes locales de desarrollo docente. ¿Por qué es tan importante que los directores y los equipos directivos y los profesores se hagan cargo del desarrollo docente? La investigación que hizo Vivian Robinson, que está ahí citada por si la quieren leer, plantea que es la práctica de liderazgo que tiene más impacto en mejorar los resultados de aprendizaje. O sea, si nosotros como equipos directivos, como docentes, nos focalizamos en aprender en el trabajo situado, es lo que más va a producir aprendizaje. Y aquí voy a recoger algunas de las ideas que ya nos planteó Felipe. Primero, la idea de que los líderes escolares tienen que estar involucrados en el desarrollo docente. Eso no significa solamente contratar a una buena ATE o contratar a la universidad o conseguir que el líder educativo o cualquier otra organización vaya. Significa comprender en profundidad las condiciones necesarias para lograr y sostener la mejora. ¿Cómo vamos a mejorar? Y cómo el trabajo o el aprendizaje de los profesores a través de estos planes locales va a sostener esa visión. Junto con los docentes hay que implementar cambios en la organización de las formas de trabajar. ¿Qué tenemos que cambiar para hacer las cosas distintas? Por ejemplo, yo hice un estudio donde le preguntamos a los equipos psicosociales respecto al trabajo que hacían con los estudiantes que necesitaban más apoyo. Y ellos comentaban que a diferencia del PIE, que hay horas específicas de trabajo colaborativo, el equipo psicosocial no tiene horas, entonces todo el trabajo es en pasillo. Entonces, si yo quiero que efectivamente nuestros profesores desarrollen más capacidades para atender a niños en situación de mayor vulnerabilidad, necesito crear espacios para ese trabajo. Eso no va a pasar si es que yo no reorganizo la forma de trabajar de los profesores para efectivamente generar más capacidades. Los líderes escolares entonces trabajan directamente con los profesores, como nos decía Felipe, en coordinar, planificar y evaluar la docencia y a los docentes. Y esta evaluación tiene un valor de uso que es retroalimentar de manera positiva, o sea, que ayuda a mejorar, y también nos indica dónde están las necesidades de desarrollo docente. Y el foco siempre está en cómo mejoramos las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Es decir, tenemos que entender la relación entre enseñanza y aprendizaje. Y aquí lo que nosotros vemos en muchos lugares, que no sé si es el caso de ustedes, pero vemos que con la mayor atención que se ha dado a los temas de convivencia escolar, en muchas escuelas, muchas aulas tenemos a un profesor encargado de la docencia y a un asistente de educación encargado de la disciplina. Entonces, cuando nosotros pensamos en la relación enseñanza-aprendizaje, no entendemos cómo el problema de disciplina se puede relacionar con el problema de enseñanza. Nuevamente, el desarrollo profesional lo que nos hace es darnos cuenta que hay otra forma de entender esta relación y, por lo tanto, cuando un niño se distrae, se pone inquieto, no es un problema que tiene que ir a resolver el asistente de la educación. Yo tengo que hacerme la pregunta, a lo mejor mi clase es aburrida, a lo mejor mi clase es poco desafiante, o a lo mejor mi clase está muy por encima de lo que el niño puede rendir y por lo tanto su forma de reaccionar es portándose mal. Entonces lo que hacemos cuando hacemos desarrollo profesional docente es efectivamente repensar la demanda o aquello que pasa en el aula que nos interpela a actuar como profesionales. Cuando los líderes escolares abordan el desarrollo profesional docente desde todas estas dimensiones, tenemos centros escolares que tienen mucho mejores resultados que aquellos en que estas cosas no pasan. Y eso está ampliamente demostrado desde la evidencia. ¿Cuáles son los principios entonces que organizan el desarrollo docente que apunta a estos elementos más teóricos? Y esto es lo que nosotros hemos venido desarrollando en nuestras experiencias de líder educativo y que hoy día ustedes van a ver la oportunidad de ver en práctica a través de la experiencia que va a compartir el equipo de Quilpué. Primero, el aprender implica investigar, experimentar, usar datos,
tomar riesgos, es decir, cuando uno hace algo por primera vez, capaz que no le resulte, pero tiene que entender por qué resultó, por qué no resultó, y para eso es importante tener datos. El desarrollo profesional docente es un proceso, no un evento. Es decir, no basta con que yo traje una vez a alguien para que hablara de algo. Es un proceso que requiere en el tiempo, porque hay que practicar, hay que mejorar, hay cosas que no van a resultar, cosas que sí van a resultar, pero eso requiere mucho tiempo y esfuerzo de los profesores. Pero también tiene que ser un programa con metas desafiantes y de alto orden de análisis y reflexión. O sea, aprender, tal como si queremos que los niños aprendan habilidades, los profesores necesitan aprender habilidades. No solamente el cómo hacer, sino que también el por qué, el para qué y cómo lo puedo mejorar en mi contexto y en mi realidad. Las tareas del desarrollo profesional tienen que ser auténticas, es decir, tienen que responder a desafíos que tienen los profesores en sus aulas escolares. No a cosas que podrían ser interesantes, pero que en realidad no dan respuesta a los problemas concretos. Tiene que estar informado por la evidencia. Aquí no se trata de, ¿sabes qué? Podríamos hacer tal cosa. No, necesitamos decir, bueno, ¿qué nos dice la investigación? Yo y Felipe nos mostraba las herramientas que ellos han desarrollado respecto a qué es más probable que dé buenos resultados. Entonces, cuando pensamos en desarrollo profesional o pensamos en planificar nuestra actividad, deberíamos tener muy claro que los niños aprenden, los profesores aprenden como les enseñaron, y un buen aprendizaje de estudiantes también es un buen aprendizaje de alumnos. Si queremos que los profesores enseñen de manera activa o participativa, el desarrollo profesional tiene que ser con metodología activo-participativa. Si queremos que los profesores aprendan menos ideas y más profundidad, siempre se habla de menos es más. Cuando tenemos un currículum muy extenso, pasamos muchas cosas de manera superficial, se aprende poco. Entonces, hay que tener muy focalizado exactamente qué es lo que nos interesa, qué habilidad, qué conocimientos queremos desarrollar. Y, por supuesto, como nos decía Felipe, un trabajo colaborativo. Otra idea clave es que el aprendizaje se produce en el lugar de trabajo, situado en el desempeño de tareas auténticas. Involucra las actividades cotidianas, lo que yo hago todos los días. Entonces, cuando nosotros hacemos desarrollo profesional y los ponemos a ustedes como participantes en tareas de estudiante, eso no les sirve. La tarea que hacen tiene que ser algo que tiene que ver con lo que hacen todos los días y ahora lo hacen con nuevas herramientas, con capacidad de reflexión, con capacidad de análisis. La idea del docente par. Es importante poder ver cómo otro par lo hace alguien que tiene más experiencia y analizar y retroalimentar lo que hace. No para imitarlo, sino que para comprender por qué se hace así y cómo se puede mejorar. Y también implica ponerse desde múltiples perspectivas. Yo me pongo en la perspectiva de aprendiz, pero también me pongo en la perspectiva de enseñante. Cuando tenemos entonces, ustedes tienen que contratar o diseñar actividades de desarrollo profesional, preocúpense que sean tareas y desafíos auténticos y relevantes que permiten poner en práctica lo que se aprendió. Los profesores tienen oportunidad de diseñar el currículum. O sea, ellos pueden y ellas pueden decir qué actividades, qué tareas creen que es importante abordar desde un primer momento. Necesitamos una cultura donde el riesgo sea posible, porque no es una cultura punitiva, donde el error es entendido como fuente de aprendizaje y donde podemos ser vulnerables porque confiamos en que los demás ahí están para ayudarnos. Pero es clave que todos los procesos de experimentación y de probar nuevas cosas sean con retroalimentación y una retroalimentación que ayuda a mejorar, y el equipo de Quilpué nos va a contar un poquito más sobre eso. Y se requiere tiempo. Tiempo para probar, tiempo para experimentar y tiempo para poder hacer propio aquello que estamos aprendiendo. Felipe nos decía que todos creemos en la colaboración y entendemos la colaboración cuando a lo mejor compartimos prácticas, pero la colaboración es mucho más que eso y yo creo que es importante pensar
cuando estamos generando oportunidades de colaboración, qué estamos pidiendo o qué queremos hacer o qué estamos dando nosotros. Por ejemplo, la colaboración significa tener un propósito compartido. Significa compartir el liderazgo, el aprendizaje. A veces yo influencio a mis compañeros, otras veces me dejo influenciar. Significa estar abierto a beneficiarme de las capacidades del otro, a estar abierto a que el otro tiene algo que enseñar, pero también estar disponible a yo compartir lo que sé con el otro. Estar abierto a la idea de que el trabajo es interdependiente. Yo no puedo hacer mi parte si el otro no hace su parte. Pero también y sobre todo darse cuenta de cómo lo que uno hace impacta en los otros y cómo lo que los otros hacen impacta en mí y en el centro escolar. O sea, implica tener un compromiso mucho más allá de contarse, oye, yo en mi clase hago esto, yo en mi clase hago lo otro. Implica coelaborar una nueva forma de entender nuestro trabajo y nuestro hacer. Es importante cuando uno desarrolla estas actividades valorar el conocimiento que los docentes ya tienen en base a su experiencia profesional. Y si bien yo creo que es importante tener un par más experto, no pensar que el par experto es el único que sabe. Es otro recurso más para el apoyo, pero siempre todos sabemos y hay que reconocer y valorar el aporte de cada uno. Pero no nos basta con tener una reflexión interna y mirarnos mutuamente lo que hacemos. También hay que mirar afuera, hay que reconocer qué es lo que la investigación y la evidencia nos dice. La reflexión tiene un límite, el compartir experiencias tiene un límite. Para poder aprender o entender el problema de manera distinta tenemos que salir muchas veces de nuestra organización. Pero también es importante tener teoría. Lo que nosotros hemos visto muchas veces es que descubrimos que, y en ese sentido que no había una súper buena práctica en el colegio X, están haciendo algo fantástico. Lo copiamos, lo llevamos al colegio nuestro y no nos resulta. ¿Y por qué no nos resulta? Porque muchas veces cambiamos aquellas cosas que están en el corazón del éxito, pero como no entendemos por qué esa práctica es exitosa, podemos cambiar cosas que son la clave. Por lo tanto, la teoría lo que nos ayuda a entender es no solamente qué funciona, sino por qué algo funciona. Y al entender por qué funciona, podemos modificarlo y ajustarlo para que sea aún mejor a nuestro contexto. Volvemos al núcleo de nuestra conversación. El centro del desarrollo profesional es el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando hablamos de los estudiantes, de todos los estudiantes. Por lo tanto, tenemos que preguntar qué queremos que nuestros niños aprendan, cómo vamos a saber que aprendieron, qué vamos a hacer con los estudiantes que no lograron ese aprendizaje y qué vamos a hacer también con aquellos que lo excedieron. Nosotros tenemos mucho talento y muchas veces nos focalizamos solamente en los niños descendidos, pero nos olvidamos de los niños también que tienen más éxito. Y en ese sentido, una propuesta de cómo pensar el desarrollo, cómo organizar el desarrollo profesional, parte por primero hacer un análisis de los datos de aprendizaje y descubrir brechas. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde estamos? Una vez que identificamos la brecha, decimos ya, ¿qué tienen que saber los docentes para cerrar la brecha? Y una vez que sabemos qué necesitamos, qué brecha hay que cerrar, ¿cómo diseñamos la actividad? ¿Qué actividades de aprendizaje son efectivas para cerrar esa brecha? ¿Qué apoyos se van a generar para implementar estas nuevas prácticas? ¿Cómo evaluamos si está resultando o no está resultando? ¿Se están generando los cambios esperados? ¿Monitoreamos lo que estamos haciendo? Y puede que llegue un minuto y sabes que aquí necesitamos ayuda experta. Entonces no partimos pensando a qué ATE contratamos, sino que partimos por analizar las capacidades internas en función a una brecha muy específica que nos interesa abordar y de ahí entonces ponemos el aprendizaje de los estudiantes al centro de nuestro diseño. Pero esto es en teoría. En la práctica yo soy profesora. Me dicen, oiga, profesora, venga a este desarrollo profesional porque de bien adelante queremos hacer las cosas de otra forma.
Hoy día vamos a empezar a trabajar metodología basada en problemas. Yo me voy a hacer preguntas. Y yo como persona que diseña el desarrollo profesional y los colegas tenemos que ser capaces de responder esas preguntas para crear sentido, lo que les dije al principio. La primera pregunta que se hace todo profesor es ¿y por qué vamos a cambiar? ¿Cuál es la necesidad a la cual vamos a responder? ¿Ese cambio en realidad va a beneficiar a los estudiantes? ¿Cómo sabemos que efectivamente ese es el cambio necesario y suficiente para lo que queremos abordar? Esas son respuestas que necesitamos poder dar a los docentes si queremos que construyan sentido a partir de la actividad que le estamos proponiendo. Exactamente qué tengo que saber hacer distinto, qué tengo que hacer distinto. O sea, hay claridad sobre lo que se me está pidiendo. No solamente que vamos a hacer metodología basada en proyectos, sino qué tengo que hacer yo hoy día distinto, tengo que saber hacer distinto para que esto funcione. Y la pregunta obvia, ¿y esto qué implica para mí? ¿Cuánta energía voy a tener que poner a esto? Estoy súper cansada, tengo mucho que hacer. O sea, ¿tengo tiempo para hacer todo esto? ¿Es mucho lo nuevo, lo distinto que tengo que hacer? ¿Me voy a sentir capaz de hacerlo? O porque yo como profesora no voy a pararme delante de un grupo curso a hacer el loco. Entonces yo tengo que sentir cierto nivel de confianza que lo que estoy haciendo me va a funcionar. ¿Y cómo esto que me están pidiendo se compatibiliza con otro? Yo creo que grandes desafíos que tenemos, por ejemplo, en educación es cuando le pedimos a los profesores que den más foco al aprendizaje, pero al mismo tiempo les exigimos que tengan total cobertura curricular. Y muchas veces vemos que para poder profundizar en el aprendizaje, a veces no alcanzamos a hacer toda la cobertura. Entonces, ¿cuáles son las tensiones y desafíos que se van presentando? Son preguntas que van a surgir. Y al final del día, ¿qué gano yo con esto? ¿Qué beneficios obtengo? Un beneficio, por ejemplo, puede ser que me voy a desgastar menos porque voy a poder planificar colectivamente con mis colegas. Y al implementar esta forma de enseñar, ¿cómo esto me va a hacer más efectivo? ¿Cómo me va a aliviar la carga? Porque lo que menos necesito hoy día es más estrés y más trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos en idear una intervención que requiere desarrollo profesional docente, tenemos que pensar cómo vamos a dar respuesta y cómo colectivamente como docentes podemos abordar este tema. Y para terminar, porque debería estar más o menos en la hora, yo soy menos disciplinada que Felipe, así que no traje el reloj, pero no lo usé. Al final del día, si ustedes le preguntan a los profesores qué le piden al desarrollo docente, yo les voy a dar algunas respuestas. Primero, quieren tener voz y elección, quieren tener algo que decir y que esto no les caiga de encima, sino que tienen una capacidad de decir esto nos parece o no nos parece. Segundo, que esto sea relevante a los estudiantes, que esto al final del día sirva para que los niños aprendan más y mejor. Tercero, que efectivamente me ayude a ser mejor profesora, que me pueda sentir más eficaz. Cuarto, que me permita colaborar con otros en un clima de confianza, cosa que yo pueda correr los riesgos que implica hacer algo distinto. 5, utilidad inmediata, lo que yo digo que sirve el lunes en la mañana. ¿Cuántas veces vamos a actividad de desarrollo profesional que, súper interesante, pero no nos sirve? Versus decir, oye, el lunes en la mañana ya tengo una idea súper clara y voy a hacer esto distinto en mi clase. Sexto, que participen los docentes directivos. No se pueden marginar, porque si yo tengo que cambiar y tengo que hacer cosas y mis docentes directivos no conocen qué implica, que tiene que ser distinto, es muy difícil que se generen los apoyos. Entonces muchas veces vemos que se manda al profesor a hacer la capacitación, vuelve al colegio, entonces vuelve con una nueva forma de planificar que el UTP no conoce y dice, no, esto no nos sirve. Y ahí perdió el tiempo. Entonces, la participación activa de los docentes directivos es clave. Y el séptimo elemento, quiero que ustedes me digan, ¿qué se le pide, qué pediría un docente en un programa de desarrollo docente? Les voy a dar 2 minutos para que conversen con las personas del lado y llenen el cuadro 7. Adelante, por favor.
Bien. En honor al tiempo vamos a terminar, pero lo que sí quiero invitarlos a que ustedes, cuando planifiquen sus planes locales, usen este arbolito, hagan esta pregunta y vayan generando con sus profesores un plan que sirve. ¿Alguien quiere comentar? Pero solamente comentar la idea. ¿Hay alguien que puso un número 7 que no está ahí? Adelante. Quieren tiempo. Ya, pero cuando tú haces un programa de desarrollo docente, tú dices, a mí me interesa que sea relevante para los estudiantes, y relevancia del estudiante también tiene que ver con contexto, que es relevante para esos estudiantes en ese contexto, ¿ya? Entonces tú dices, nos interesa que el desarrollo profesional docente tenga suficiente tiempo como para que podamos avanzar. Muy bien. ¿Otra idea distinta? Exacto. De nuevo, que sea con suficiente duración y que sea pertinente para estos estudiantes con sus necesidades. ¿Acá había otro? El funcionamiento de UTP o de la dirección con respecto a la actividad o la acción que se quiere ejecutar sea respetada, porque generalmente se cuestiona a ver si te sirve, no te sirve, por qué no pasó, por qué no me dijiste, y hay que avisar como de todo, sino que tenga validación también. Porque al final es un profesional que está ejecutando la acción. Ahí me perdí un poquito. Haya respeto por la acción que se está haciendo y no se cuestione si es que es válido o no es válido. Perfecto. Que los docentes participen en la construcción de sentido, y por eso es muy importante que cuando uno parte esto tiene que contestar estas 4 preguntas, porque la validación no se va a dar porque sí. O sea, todos necesitamos construir sentido en lo que hacemos. Y por lo tanto, esa conversación de construcción de sentido no es una conversación que está de más, ¿no? Oye, es que yo te lo digo, confía en mí. No, aquí hay que darse el tiempo de crear esta comunidad de aprendizaje donde todos sabemos por qué y para qué estamos haciendo algo, porque tenemos una meta compartida. Nosotros sabemos para dónde vamos. Una persona más allá. Reconocimiento e incentivo. Perfecto. Entonces, el primero nos decía fortalece la práctica, es decir, aquí uno aprende algo que efectivamente me sirve, me ayuda a mejorar, no es conocimiento inerte. Y lo que tú decías apuntaba a la idea de voz y elección, ¿sí? ¿O más que eso? Perfecto, la dimensión de colaboración, la dimensión colectiva. Esto es algo, por ejemplo, yo me acuerdo que estos años, esto solamente va a que esté todo claro la edad que tengo, pero mucho tiempo atrás hicieron las pasantías del extranjero, ¿se acuerdan? Yo en ese momento no vivía en Chile, recibí más de 100 profesores pasantes que se iban a formar en ciencia. Volvían a Chile y los ponían a hacer clases de educación física, de lenguaje, cualquier cosa. Entonces ahí hay una falta de reconocimiento de la experticia. Tú te especializaste en algo, pero cuando vuelves a tu escuela, ese conocimiento no es valorado y no es utilizado como un recurso de la escuela, sino que se ve como un beneficio individual y personal tuyo. Entonces, por eso la dimensión colectiva es tan importante. Bien, lamentablemente se me acaba el tiempo. Esto era solamente una invitación a seguir conversando, porque yo creo que armar los planes locales requiere conversaciones que van mucho más allá de qué vamos a
hacer, sino que por qué, para qué, cómo y qué implicaciones tiene de manera más multidimensional que solamente a los profesores, porque nos involucra a todos. Muchas gracias.